Hoy, en Desde la Sombra, el control geopolítico forma parte de la estrategia global y África, sobre todo el África subsahariana, es el último recurso. El continente negro dispone de mayores recursos naturales aún sin explotar y Estados Unidos se verá obligado a enfrentarse a Europa, Rusia y China por el control de estos recursos naturales. La sangre ha llegado al río y esto augura una batalla campal por la supervivencia. La explotación económica sistémica del continente a lo largo de las décadas de los 80 y los 90 ha sido la piedra angular de la política tanto estadounidense como francesa en África, a través de organismos tales como servicios de inteligencia, grupos de mercenarios extranjeros y un conjunto de conglomerados corporativos occidentales dedicados a la explotación que estaban deseando sacar partido a la riqueza mineral de África. Ruanda, esta zona cero de los conflictos africanos, el epicentro de algunos de los peores masacres del siglo XX. Desde el 1 de octubre de 1990, el Frente Patriótico Ruandés y el ejército ugandés han provocado en Ruanda y en el Congo los mayores crímenes contra la humanidad habidos desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 8 millones de personas han perdido la vida. ¿Quiénes son los principales responsables? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué papel juegan y han jugado las potencias occidentales y la ONU en avivar este conflicto? Hoy hablaremos con John Carrero, nominado al Premio Nobel de la Paz por su labor en sacar a la luz los crímenes de esta guerra desconocida. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión. Como 20 o así. Creo que 20 y tanto. 5, 6, 7. No los he contado, pero sé que hay más de 20. Como 40. 12, 13. Entre 60 y 80. Costa de Marfil, Congo, Uganda, Marruecos, Argelia. Marruecos. Hay también dos países ahí que se llaman muy parecidos. Yemen. El Congo, Nigeria y Camerún. Pues Sudáfrica, Tanganica y Kenia. Bueno, Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Ghana y Camerún. No tengo ni idea. Ese es un cantador, ¿no? Un cantante. Pues supongo que es algún presidente de algún país africano. Jugador de ajedrez. Un deportista americano. Ese ni idea. Tiene que ser un tío raro, ¿eh? John Carrero, atacado y demonizado por la ONU por atrever de denunciar los crímenes contra la humanidad. Sus denuncias sentaron en el banquillo a la cúpula militar del gobierno de Paul Kagame y puso en tremendas dificultades a los gobiernos de Washington y Londres. John, bienvenido al programa. ¿Cuál es el trasfondo del conflicto Tutsi-Hutu? Durante siglos, la realeza, la aristocracia Tutsi, había tenido un dominio que era casi un régimen de esclavitud en ciertos momentos sobre la gran mayoría campesina Hutu. Todo eso condicionó un proceso que culminó en el año 59, 60, 61, con lo que se ha llamado la Revolución Hutu. Fueron tomando conciencia la mayoría de sus derechos. Hubo un grupo, una élite que formuló en lo que se llama los principios Hutus y simplemente reclamaban algo tan elemental como los derechos humanos, y eso, claro, conllevó a un conflicto. Hubo cierta violencia inherente a toda revolución. Hasta la Revolución Pacífica de Gandhi hubo muchísimas más muertes que la Revolución Ruandesa.
Sin embargo, se siguen asociando a la India, a la no violencia y, por ejemplo, parece que los hutus son de por sí genocidas. Esa no es la realidad. La realidad es que fue una revolución admirable en la que se instauró, por así decirlo, de alguna manera, la democracia, porque de hecho hubo un referéndum organizado por la ONU, en lo que por una gran mayoría, el 65%, se decidió que no se quería a la realeza Tutsi. Y en aquel momento el rey Tutsi, junto con la élite de la aristocracia más intrigante, se exilió del país, pero estamos hablando de 1 de cada 3 Tutsis. Había un 70 y tanto % de Tutsis que eran personas razonables, que no tenían ningún problema de convivir con un gobierno de mayoría hutu. Después, esto quedó insoportable para esas élites tan intrigantes. Desencadenó ya en los años 90 esa gran agresión internacional en la que confluyeron los intereses anglosajones. Y hubo la gran agresión que 3 años y medio después desembocó en el genocidio Tutsi. El origen de la rivalidad entre la mayoría Hutu y la mayoría Tutsi reside en las políticas coloniales de Bélgica que han clasificado a todo habitante de Ruanda como Hutu o Tutsi desde 1933. Bélgica favoreció sistemáticamente a la minoría Tutsi frente a la mayoría Hutu, una práctica que originó un malestar generalizado en la población Hutu que representa el 85% y sembró las semillas del odio étnico que explotó brutalmente en la década de los 90, empezando aquella fatídica noche del 6 de abril de 1994, cuando el avión que llevaba al presidente Habyarimana de Ruanda y el presidente Ntaryamira de Burundi explotó en una gran bola de fuego al impactar en el 2 misiles tierra-aire. John, vamos a centrarnos ahora en este doble atentado contra presidentes de Ruanda y Burundi. ¿Qué pasó y cuáles han sido las consecuencias de este terrible atentado? Hay que tener en cuenta que el atentado presidencial del 6 de abril de 1994 llega tras 3 años y medio de una guerra feroz en la que se van despoblando regiones y países enteros. La población está empobrecida. La vida del pueblo de Ruanda está casi paralizada. En torno a la capital hay cientos de miles de refugiados de todas las regiones. Y en ese momento, en el que hay tantísimo resentimiento, porque se está destrozando la vida de tantas familias y del pueblo de Ruanda, en ese momento se asesina nada menos que al padre de la patria, al presidente Habyarimana, que viajaba junto con el presidente de Burundi, también Hutu, con el equipo de pilotaje de avión presidencial, los 3 franceses y toda la cúpula militar de Ruanda, y algún máximo cargo del gobierno de Burundi. En este momento ya es la locura. Se descontrolan todos los frenos que estaban puestos y comienzan masacres masivas por ambas partes. Es una página terrible del siglo XX y una página de responsabilidad, como decía el secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, el genocidio del Occidente. El atentado aéreo desencadenó una asombrosa ola de genocidio de los Tutsis y de los Hutus en Ruanda. En su testimonio ante la Comisión Francesa de Investigación, el exministro francés Bernard Debré insistió en que 2 SAM-16 soviéticos usados en el ataque fueron entregados por los norteamericanos a los súbditos de Kagame a partir de los depósitos expoliados durante la operación Tormenta de Desierto en Irak en 1991. El intermediario y la tapadera en la operación, Organización Internacional Estratégica y Táctica, o ISTO por sus siglas en inglés. ISTO estaba relacionada con la consultora Armitage y Asociados, fundada por Richard Armitage, el primer subsecretario de Estado de George W. Bush.
Otra empresa estrechamente ligada a esto y a Armitage fue Kellogg, Brown y Root, una filial de Halliburton que en el pasado dirigía el vicepresidente estadounidense Richard Cheney. Desde el inicio de la Guerra Civil de Ruanda en 1990, la agenda política secreta de Washington se basó en el establecimiento de un ámbito de influencia norteamericana en una región dominada a lo largo de la historia por Francia y Bélgica. Sin embargo, para poder llevar a cabo una operación de tal envergadura, Estados Unidos necesitaba su propio hombre de paja. Su nombre, Paul Kagame. John, ¿quién es Paul Kagame y qué papel ha jugado en este conflicto? Paul Kagame es un descendiente de esa aristocracia más intrigante que fue formado por los Estados Unidos en sus escuelas militares y volvió con una misión muy clara: liderar los intereses anglosajones en la región. Mira, solamente un dato muy significativo. El pequeño país de Ruanda, de tamaño de Cataluña, tiene en la actualidad, no en el momento en que Kagame y su Frente Patriótico ruandés invadieron Ruanda, sino ahora, en este momento, tiene un ejército descomunal. 150.000 hombres entre regulares e irregulares. Para un pequeño país de tamaño de Cataluña, estamos hablando de un ejército de casi 3 veces del inmenso Canadá, por poner un ejemplo. Y eso da a entender que son unas fuerzas armadas dimensionadas para el control de África Central, no solo en Ruanda. Y eso es el papel que tiene Kagame y que se le ha adjudicado. Por eso, de una manera bastante fácil, en 6 meses conquistó el inmenso Congo, porque tenía un apoyo de todo tipo, militar, logístico, de información, diplomático por parte de las potencias anglosajonas, Estados Unidos, Gran Bretaña y en gran medida también Bélgica. O sea, se ha repetido el esquema del asesinato de Lubumba y el aplastamiento de la democracia incipiente del Congo de hace medio siglo. Kagame es la cara visible de los grandes lobbies anglosajón. Mientras el Frente Patriótico de Ruanda masacraba a millones en los años 90, la secretaria de Estado de Clinton, Madeleine Albright, le alababa a este asesino y su mentor, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, como representantes del nuevo clase de dirigentes africanos. En la opinión de Albright, Kagame era un faro de esperanza para el futuro de África. La transformación de un sicario militar vestido de civil, aprobada por Washington, legitimó esta terminología orwelliana. Kagame, cuyo asesor personal es Tony Blair, era el vehículo ideal para llenar las arcas del poder militar industrial estadounidense con los regalos de Navidad. Barrick, American Mineral Fields, Boundary Resources, Bechtel, Templeman Sons, Halliburton, Microsoft, sin hablar de las administraciones Bush padre y Clinton, todos tenían y tienen una estrecha relación con este luz luminoso de la verdad y el faro de esperanza para el futuro de África. Una África desnuda, desnutrida y abandonada a su miserable suerte. La ONU sabía que Ruanda era un polvorín a punto de estallar. Sin embargo, se quedaron de brazos cruzados y no hicieron nada. ¿Por qué? Preguntamos a nuestro experto. Sabían perfectamente lo que iba a pasar. No que un genocidio estuviese planificado, como se ha intentado hacer creer, porque esta tesis ya está totalmente desacreditada.
Sabían que la situación era explosiva y no solamente no hicieron nada, sino cuando el Frente Patriótico Ruandés de Kagame y de Museveni, que eran gente que se habían formado en Uganda y que habían conquistado anteriormente a Uganda. Cuando avanzan Estados Unidos y Gran Bretaña, imponen la retirada de los cascos azules. Prácticamente desmantelan la presencia de los cascos azules. Y lo reducen tanto que pasaron de unos 2000 a una cosa simbólica, a un centenar o 200. Ha quedado en evidencia, ya hay mucha perspectiva, que no había que temer a Kagame en su avance en que arrasaba la población de Ruanda. Que Kagame no debía de tener ningún obstáculo. Ni la misma ONU era un obstáculo para lo que se estaba realizando. Hubiese sido un impedimento para la conquista del poder. Esto ha quedado clarísimamente formulado. No tenemos tiempo para extendernos, pero esto es el motivo. No solamente no se hizo nada, sino que se ayudó a que Kagame conquistase primero Ruanda y después el Congo. Sin duda, Estados Unidos estaba al corriente de los planes de sus lacayos. Aparte de la relación personal de Albright con Kagame, el embajador de Estados Unidos en Ruanda, David Rawson, era procónsul virtual de la dirección del Frente Patriótico Ruandés de Kagame. Además, los servicios secretos franceses le filtraron la información al exiliado rey de Ruanda, Kigeli V. El rey avisó por escrito al gobierno estadounidense y a la ONU de que estaba previsto un genocidio en una escala no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Ni el gobierno estadounidense ni la ONU respondieron a la llamada del socorro del rey. Secretario General de la ONU, Boutros Ghali, afirmó que el genocidio ruandés fue responsabilidad anglosajona al 100%. ¿Cómo es que eso es silenciado? Otra vez preguntamos a nuestro experto. Esto es increíble. Esto es un test de gran potencia mediática que tienen estos poderosos lobbies, estos cárteles financieros. Podríamos hablar de organizaciones como Bilderberg, como Trilateral, que tú sabes tanto. Es increíble que se han impuesto en todo el mundo una versión como de un conflicto tribal entre ellos, cuando precisamente, según nada menos que un secretario general de la ONU, lo formula así diciendo que el genocidio de Ruanda fue responsabilidad 100% anglosajona. La gente no da importancia a los conflictos en África subsahariana. No interesa, no se conoce. Está allí al margen de todo. Pero sin embargo este factor fue importantísimo en la no renovación del cargo de Boutros Ghali. No había sido lo suficientemente dócil al proyecto anglosajón y occidental en la región como para ser también de nuevo defenestrado. Son hechos tan impresionantes que no sé si es más impresionante aún el hecho que no se conozcan. Lo de Ruanda y el Congo ha sido una obra maestra de la propaganda. Conseguir que un genocidio de millones de seres humanos, estamos hablando de 5 o 6 millones de víctimas congoleñas y más de 3 millones ruandesas, que esto haya pasado tan desapercibido a la opinión pública internacional, realmente es el mayor test para entender las fuerzas que operan en este momento en el mundo occidental y que además se permiten de ir de conquistadores de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia en todo el mundo. A la luz de todo esto, el comentario del presidente Clinton en la CNN en 1999 de que ignorábamos lo que estaba sucediendo en aquel momento no podía haber sido una mentira más flagrante. ¿Acaso es otra coincidencia
que un delegado para Ruanda que favorecía a Kagame rotara al Consejo de Seguridad de la ONU a principios de 1994 y después trabajara con representantes estadounidenses para impedir todos los intentos posteriores de abordar correctamente el genocidio que se estaba desatando. Todo el mundo conoce la campaña de salvar Darfur. Sin embargo, es desconocida completamente la campaña en Ruanda. John, ¿por qué intelectuales como Vargas Llosa eluden siempre en sus análisis sobre este conflicto cualquier referencia al crimen de agresión internacional promovido por el Occidente? Hay que decir también que estos intelectuales como Vargas Llosa son muchos de ellos eminentes intelectuales de Bilderberg, de la Comisión Trilateral, y por lo tanto exponen la voz de su amo. Realmente es increíble que te hablen de derechos humanos individuales todo el día, de las violaciones en el Congo, pero no sean capaces de decir que existe un crimen contra la paz, como quedó claro en Nuremberg. En aquel momento, en Nuremberg, los agresores eran los nazis. En estos momentos nos acordamos que los agresores son ellos. Es más interesante hablar de derechos absolutamente individuales, mientras se agrede a pueblos enteros. John, una última pregunta. ¿Cuál es el futuro de Ruanda? La imagen de Kagame está absolutamente deteriorada por el trabajo nuestro y de otra gente. Este criminal se ha hecho con una de las grandes fortunas, si no del mundo, al menos de África. El nivel de poder económico que tiene, que está haciendo el pillaje sistemático del Congo. Ruanda se ha convertido en la mayor exportadora del mundo de coltan, que ella no tiene porque viene del Congo. Por tanto, sigue fuerte, con un poder militar económico muy fuerte, pero con una imagen ya de un criminal que antes no tenía. Por tanto, es un momento muy crítico en el que podemos encontrarnos con cualquier cosa. Que Kagame fuese asesinado por sus antiguos padrinos, como lo han hecho con Gaddafi y tantos otros líderes que tenían muchísimo poder. Sin embargo, Kagame está fuera del alcance de las leyes internacionales porque Ruanda y Estados Unidos habían firmado un tratado mutuo en el que garantizaban a sus respectivos líderes la inmunidad frente al Tribunal Penal Internacional. Si se arrestaba a Kagame, el mundo se enfrentaría cara a cara con el principal protector de los terroristas ruandeses, Estados Unidos. John, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación que creo que es importante para el pueblo de Ruanda. Sin duda alguna, estamos ante la página más bochornosa de la historia del Occidente y también de la ONU desde su creación. 8 millones de personas masacrados ante la mirada indiferente de la ONU y de las potencias occidentales. Solo la derrota del régimen nazi permitió conocer lo que algunos sabían, pero el mundo no quería ver. Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, Dachau. La aplicación es muy poderosa y difícil de extrapolar porque nos lleva más allá de las palabras. Y es que el mal es literalmente impronunciable. Que todo discurso acerca de él legitima, incurre en una conversación que nunca debiera tener lugar. Si debemos debatir estos temas, si se puede debatir estos temas, entonces ya estamos perdidos moralmente. ¿Cuánto dolor más quisimos? ¿Cuánto más podríamos soportar? Espacio y el tiempo
los trucos de un mundo lleno de daños, la pila de escombros que llamamos historia, aunque también representa nuestros horrores y nuestras pesadillas, como el tiempo en sí sostiene estas pesadillas que nos hacen desaparecer como seres humanos. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Soy Daniel Stulin, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.